Bien, la semana pasada quedamos en la lámina 32 del módulo 10 o capítulo 10, que tiene que ver con ataques al LAN. Bien, el primer ataque que puede haber es el que conocemos como ataque de salto de VLAN, que consiste en que un atacante, señores, no se compliquen la vida con el tema del atacante. Estamos hablando de que puede ser un programa, ¿bien? El descuido realmente aquí sería el descuido del señor administrador de red, porque este software malintencionado tiene la capacidad de negociar como si fuese una interfaz de switch. ¿En qué estado? En estado troncal. Ahora, ¿cómo lo logra? Bueno, precisamente las interfaces del switch, acuérdense que ellas vienen por defecto de fábrica configuradas como DTP, o sea, Dynamic Tron Protocol. Recuerden que hay una tablita en donde dice el tipo de negociación que se hace y en qué estado queda la interfaz. Acuérdense que los estados son troncal o acceso. Bien, con troncal tienes acceso a todas las VLAN, con acceso solamente tienes acceso a una sola VLAN. Pero si estás en un estado conocido como DTP o Dynamic Tron Protocol, entonces este software malintencionado se va a comportar como interfaz troncal. ¿Y qué va a hacer con la interfaz del switch? La interfaz del switch se va a convertir en troncal. ¿Y qué va a poder hacer el software malintencionado? Va a poder tener acceso a todas las VLAN que maneje ese switch. ¿Bien? Ese es uno de los ataques que he conocido como el salto de VLAN. Ese es el detalle. El atacante puede enviar y recibir cualquier información o tráfico para cualquiera de las VLAN. Tenemos también el ataque de doble etiquetado que se puede combinar con el ataque que vimos anteriormente. En este caso estamos hablando de que el atacante se colocó la interfaz como troncal y negoció con la interfaz dinámica que tiene el switch y se colocó como troncal y tuvo acceso a todas las VLAN. Ahora bien, también tenemos el ataque doble etiquetado. ¿Y en qué consiste el doble etiquetado? Bueno, usted aprendió hace poco que existe algo conocido como VLAN nativa. Bien, les recuerdo que la VLAN nativa, la función principal de la VLAN nativa era que cuando existían los señores hubs, ¿ok? Acuérdense que el hub es un dispositivo que se parece al switch, pero no es switch, porque los switches manejan tabla de MAC address. En cambio, los hubs simplemente eran un aparato con varias interfaces, pero compartían de modo serial a las interfaces, las compartían como si fueran una sola. O sea, que el medio se compartía. De hecho, habían colisiones entre los hosts. ¿Ok? ¿Y qué hacen los hubs con respecto a los switches? Cuando los hubs fueron integrados a los switches, había que manejar VLAN, pero sin etiquetado. Sin etiquetado quiere decir que es una VLAN que va a manejar el tráfico que viene de los hubs. Ahora, ¿cómo funciona esto con respecto a el ataque de doble etiquetado? El doble etiquetado es una doble etiqueta que tiene el protocolo 802.1q. Hay una etiqueta que aprovecha la debilidad de la VLAN nativa para ser identificada como si fuese una VLAN real, una VLAN que viene de un hub. ¿Ok? Aprovecha la debilidad del tema de que se comporta, la interfaz se comporta como si fuese un hub. Bien, y evidentemente manda información por la VLAN nativa. Y cuando llega, el primer switch no pasa nada. El primer switch convierte las tramas a VLAN nativa. Sin embargo, por detrás de esta hay otra VLAN. Hay un doble etiquetado. Pero el que se reconoce en primera instancia por el primer switch que recibe la información, ¿ok? Es por la VLAN nativa.
Cuando la información llega al siguiente switch, ¿ok? El siguiente switch no tiene conocimiento de para qué servía la VLAN nativa que viene del primer switch. De hecho, no hay manera de identificar a la VLAN nativa para el segundo switch, ni decirle para qué sirve. Simplemente para los switches, las VLAN nativas son nativas y más nada, no le importa más nada. Pero ¿qué tiene el switch? El siguiente switch, un puerto troncal conectado a un switch confiable que también tiene puerto troncal. Es decir, un puerto troncal entre el switch que recibió la VLAN nativa y el switch que no le importa ni sabe para qué sirve la VLAN nativa del switch que recibió la VLAN nativa que se está aprovechando el atacante. ¿Ves? Entonces, el segundo switch solo mira la etiqueta interna del protocolo 802.1 con que insertó el atacante y ve que la trama está destinada a una VLAN de destino. Hay que entender que la VLAN de destino es una VLAN real de la red. ¿Ok? Quiere decir que la información malintencionada va a poder llegar a la VLAN de destino. Y usted dirá, ¿qué información malintencionada? Simplemente información de redescubrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que los hosts, ustedes saben que los hosts reciben información y responden. ¿Ok? Dependiendo del tipo de pregunta o de solicitud que se le haya hecho. Obviamente él va a informar al atacante acerca de su situación. Esa información va a poder llegar por VLAN nativa a todos los demás switches. Acuérdense que el que afecta no es al principal, afecta a los secundarios. Y los secundarios van a poder llegar a los demás hosts que aparecen en la red y satura el enlace dependiendo de la tabla de direcciones MAC que tenga para el host, el host que está siendo víctima del ataque. Así es como funciona. ¿Sí? La forma de mitigar el ataque de doble etiqueta, ¿ok? Sencillamente tiene que ver con deshabilitar el troncal en los puertos de acceso. Eso quiere decir que hay que habilitar, señores, habilitar a los switches, a los puertos de switch como acceso o troncal pero forzado. Es decir, quitar el dinámico. El dinámico no puede seguir habilitado. Tiene que ser o acceso o troncal pero forzado. Es decir, por comando. ¿Bien? Y hay que utilizar una VLAN nativa diferente a la 1. Porque todos los atacantes saben que la 1, por defecto de fábrica, la mayoría de los administradores de red le da fastidio cambiarla. Y esa es una manera de atacar a la red por medio de la VLAN nativa, que le hace un favor a los switches porque evidentemente la VLAN nativa no se identifica como un DOT1Q. ¿Ok? Aparte de eso, tenemos lo que vendría siendo los mensajes de DHCP. Les recuerdo que los clientes generan un mensaje en broadcast de DHCP Discover para poder descubrir algún servidor de DHCP en la red. Cuando un servidor de DHCP recibe la solicitud, él le responde con un unicast al host cliente a través de un mensaje que se llama DHCP offer, o sea, la oferta. Bien, él le ofrece dirección IP, máscara, gateway y cualquier otro tipo de parámetro. El cliente, al recibir esta respuesta, vuelve a enviar un broadcast con un DHCP request, haciendo el requerimiento al servidor de precisamente la oferta que le hizo de la dirección, en la máscara, el default gateway y opciones adicionales, como DNS, por ejemplo. Y sencillamente el servidor, después del requerimiento, él asocia a la IP y a la dirección MAC de ese host a la tabla del servidor y le entrega formalmente al computador la IP, máscara, gateway y demás opciones, ¿ok? Por medio del DHCP. Ahora bien, existen dos tipos de ataques con respecto a
precisamente este procedimiento. El primer ataque es sencillamente agota, ¿ok? La verdad es que starvation se traduce como inanición, pero vamos a hablarlo como agotar. Agotar las opciones de HCP. ¿Por qué? Porque se hacen solicitudes incansables, ¿ok? Desde un software, por ejemplo, aquí uno de los software que ponen en ejemplo es el Gobbler, ¿okay? Que tiene la capacidad de enviar muchos mensajes de DHCP Discover, ¿ok? Muchos mensajes de HCP Discover y está en capacidad de responder con DHCP Request a los DHCP de Offer. ¿Bien? Entonces, resulta que ese es un software que está obviamente ubicado en un host y que le va a enviar muchas direcciones MAC a el señor servidor. El señor servidor va a entregar sus direcciones IP disponibles al punto de que se vuelve inestable, totalmente inestable, por el tema de que entrega tantas direcciones MAC como si fuesen muchas solicitudes de HCP. ¿Bien? Y el servidor ofreció muchas direcciones IP, pero resulta que esas direcciones MAC no existen, pero el servidor sí le entregó a cada dirección MAC una dirección IP. ¿Qué quiere decir eso? Que se agotaron las direcciones IP, ¿ok? A través de un ataque de starvation. Se agotaron las direcciones IP, ya no hay más direcciones IP que otorgar de forma dinámica. Este es un ataque. Otro tipo de ataque es el ataque de HCP spoofing. ¿Bien? El ataque de HCP spoofing se refiere a que hay un servidor de HCP adicional o falso o malo o incorrecto o que no existe. Bien, un invasor en la red. Obviamente estamos hablando de un software malintencionado. Estamos refiriéndonos a un software de esto, una descarga que se hizo de algún software malintencionado, algún virus. Y él se está comportando como el atacante. Bien. El atacante, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, él se va a comportar también como un servidor de HCP. ¿Y qué hace como servidor de HCP? Él está, vámonos para la diagramita. Él está comportándose como DHCP offer. Es decir, las solicitudes que lleguen a él van a llegar tanto al servidor real como al servidor de mentira. O sea, el virus. Y va a poder contestar con DHCP offer. Los clientes le van a enviar un DHCP request y él les va a enviar una dirección, una máscara, un default gateway y otras informaciones falsas. ¿Qué se va a lograr con esto? Una denegación de servicio. En ambos casos, tanto para Starvation como para Spoofing, hay denegación de servicio. En Starvation se acabaron las direcciones IP, porque resulta que las direcciones MAC fueron a las que se les otorgó direcciones IP. ¿Ok? Y por lo tanto se agotaron las direcciones. Eso quiere decir que del rango IP no quedó nada y ya ningún dispositivo va a poder navegar en internet o hacer cualquier cosa en la red porque no tiene dirección IP, máscara y default gateway válidos, ni siquiera tiene el DNS. En el DHCP spoofing también se generó una denegación de servicio porque se otorgaron direcciones IP falsas, máscaras falsas y gateway falsos a los hosts. Por lo tanto, esas direcciones, esas máscaras, esos gateways, esos DNS y pare de contar otras opciones adicionales, no forman parte de los reales de la red. Y como no son los reales, entonces ningún host va a poderse comunicar con nada de la red, porque todas las direcciones son de mentira. Bien, con respecto al tema de ARP, los mensajes de HCP, bien, saben que el ARP es una solicitud en donde, recuerden, se hace una asociación
tanto en los hosts como en los routers de dirección IP y de MAC, dirección MAC, dirección IP y dirección MAC. Eso es lo que hace el ARP. ¿A través de qué lo hace? A través de una difusión. ¿Ok? Esa es la función de ellos. A través de una difusión, que es un broadcast. Un broadcast de capa 2. Él obtiene la dirección IP, ¿ok? La dirección MAC, que está asociada con la dirección IP del destino. Bien. Entonces, en este caso, se envía una solicitud ARP, pero existe algo llamado ARP gratuito. Los ARP pueden enviar una respuesta de ARP que sin solicitud. Acuérdense que solicitud significa que yo tengo una dirección IP de destino, envío un broadcast, ¿bien? Me contesta solamente el dispositivo que tenga la IP, pero me contesta con su IP, con su MAC, con su dirección MAC. Y obviamente yo puedo ingresar esa dirección MAC en mi tablet. Bien. Ahora, los clientes también pueden enviar respuestas ARP no solicitadas, mejor conocido como ARP gratuito. ¿Ok? Y por lo tanto, con ese ARP gratuito, otros hosts en las redes almacenan la dirección MAC y la dirección IP contenidas en el ARP gratuito. ¿Qué puede hacer el atacante? Aprovecharse de esta función que se llama ARP gratuito. ¿Ok? Y obviamente tiene una dirección MAC falsa. ¿Y qué hace con la dirección MAC falsa? Abarrota o llena las tablas de direcciones MAC de los switches. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando las tablas de direcciones MAC se llenan con direcciones falsas y asociadas a los puertos? Bueno, la matriz conocida como dirección de la tabla de direcciones MAC no nos sirve porque ningún host puede enviar información de las tramas, o sea, de la capa 2 del modelo OSI, no puede enviar las tramas a ningún otro host porque sencillamente no conoce la MAC real. Y obviamente las solicitudes que hagan los hosts tienen que ir a MAC de destinos reales. Pero si la tabla de direcciones MAC está llena con direcciones falsas, sencillamente no hay un mapeo confiable para poder enviar la información. ¿Ok? En este caso, el atacante se colocó, ¿ok? Como una puerta de enlace predeterminada, ¿ok? Se configuró efectivamente un ataque mejor conocido como hombre en el medio o man in the middle. Bien. En IPv6, el protocolo de descubrimiento de vecinos es el ICMP versión 6 para la resolución de direcciones de capa 2. IPv6 utiliza el protocolo de descubrimiento de vecinos, ICMP, para la resolución de direcciones de capa 2 a través de un procedimiento conocido como Neighbor Discovery. ¿Ok? De esa manera es que él, al igual que ARP existe para IPv4, Neighbor Discovery existe para IPv6 y sucede exactamente lo mismo. El atacante se coloca como un supuesto, una supuesta solicitud gratuita de ARP, ¿ok? Y él intoxica al switch con direcciones MAC falsas. ¿Bien? Les recuerdo que todo esto que estamos hablando son software malintencionados. No necesariamente alguien se tiene que conectar a su red para que esto suceda. ¿Bien? Tú puedes llevar el software en un pendrive, si lo puedes llevar. Pero normalmente los usuarios que hacen lo descargan de internet. Por eso es que las compañías tienen que hacer lo imposible por usar filtros de contenido para páginas no deseadas. ¿Bien? La falsificación de RP y la intoxicación por RP se mitigan a través de la implementación de la inspección dinámica ARP-DAI. Implementación de la inspección dinámica ARP-DAI, es decir, dinámicamente él revisa, puede ser la dirección de origen, la dirección de destino o las direcciones IP. Me refería a la dirección IP de origen y destino, me referiría a las MAC. La MAC de origen, la MAC de destino o las direcciones IP. Para saber realmente quiénes son los hosts confiables y los hosts no confiables. Porque les recuerdo que en este ARP gratuito hay un dispositivo que se está colocando como un supuesto host. Y ese es el que precisamente está atacando a la red. ¿Ok? De eso se encarga esta inspección de revisar. ¿Ok?
El ataque de suplantación de direcciones, ¿ok? En este caso es un atacante que secuestra direcciones IP válidas a otro dispositivo o en la subred usa una dirección IP aleatoria. Entonces, sencillamente consiste en tomar direcciones, empezar a entregarlas. Él se coloca como un falso otorgador de direcciones o sencillamente copia una de las direcciones existentes en la red, ¿bien? Y toma su lugar. El agente cambia las direcciones MAC de su host para que coincidan con otra dirección MAC conocida de un host de destino. El switch sobrescribe la entrada actual de la tabla MAC, es decir, borra la que existe y la actualiza por otra y asigna la dirección MAC al nuevo puerto. Luego, sin darse cuenta, reenvía las tramas destinadas al host objetivo atacante. Y el atacante, evidentemente, captura esa información y reúne información acerca de ciertos dispositivos interesantes en la red, por decirlo de esa manera. Cuando el host de destino envía tráfico al switch, corregir el error, realineando la dirección MAC al puerto original, para evitar que el switch devuelva la asignación del puerto a su estado correcto. El atacante puede crear un programa o script que constantemente enviará tramas de switch para que el switch mantenga la información incorrecta o falsificada. Lo que va a generar, obviamente, es una denegación de servicio nuevamente. Se dan cuenta de que casi todos los ataques de la LAN generan denegaciones de servicio. Bien. No hay un mecanismo de seguridad en la capa 2 que permita a un switch verificar la fuente de direcciones MAC, que es lo que hace tan vulnerable a la suplantación de identidad. La única manera es que, por ejemplo, usted pueda conocer las direcciones MAC de los dispositivos y forzarlas en el switch. Ahora bien, yo sé lo que me va a decir. Profesor, ¿usted sabe lo que son pasar por 2000 máquinas, 2000 computadores y quién sabe cuántas tablets, teléfonos inteligentes, laptops, impresoras, servidores y todo eso? Tengo 2000. ¿Sabe lo que es pasar por 2000 dispositivos y configurarlo? Una locura, ¿no? Es una locura. Entonces, resulta que precisamente por esta situación es que se utiliza que la suplantación de direcciones IP y MAC se puede mitigar mediante la implementación de IP Sourceward. ¿Bien? Es un procedimiento para que se salvaguarden algunas direcciones IP. Algunas no quiere decir todas. Él va a verificar las solicitudes que se hagan y va a saber cuáles son las direcciones IP de origen y va a poder identificar algo así como la tabla de direcciones MAC. Es parecido a la tabla de direcciones MAC, pero con direcciones IP. En eso es lo que consiste el software. Para eso identifica cada dispositivo, de manera tal que evita que haya una suplantación de direcciones IP, ¿ok? O sea, que el atacante secuestre una dirección IP válida y se la coloque como si él fuera el dispositivo que realmente la tiene. Bien, de esa manera, el IP software es algo muy parecido a la tabla de MAC address, pero el detalle está en que ustedes saben que las tablas de MAC address, perdón, los switches no trabajan con direcciones IP, trabajan con direcciones MAC. El procedimiento de IP software asocia direcciones MAC con direcciones IP, algo muy parecido a lo que hacen la tabla ARP, pero esta vez en switch. No es para enrutar, eso no es para enrutar, es simplemente para salvaguardar a los hosts que realmente tienen una IP asociada a una MAC y no deben cambiar, porque fíjate que este virus se comporta, este software malintencionado se comporta de una manera tal que secuestra una IP y como el switch no sabe que tiene una IP secuestrada, porque el switch no le interesan las IP, entonces él no sabe que la tiene secuestrada, él no sabe quién es él. Entonces sencillamente puede cambiar una dirección MAC y asociarla a otra IP y a él no le importa, porque realmente quien se va a enterar de si la IP existe o es una diferente, realmente va a ser el router. El router puede contar con servicios de firewall para poder identificar ciertas cosas. Ataques de Spanning Tree Protocol. ¿Ok? El Spanning Tree Protocol, les recuerdo que tiene una unidad, un dato llamado Unidad de Datos de Protocolo de Puente, mejor conocido como BPDU. Desde eso hablamos en el capítulo de Spanning Tree. Y los BPDU, les recuerdo que son los que negocian. Negocian entre las interfaces de los puertos troncales para determinar quién es el switch raíz o el switch puente. Si se acuerdan de eso, ¿no? Resulta que
si tú tienes un software malintencionado que genera, ¿ok?, BPDUs incorrectas, entonces las prioridades de los switches pueden cambiar. ¿Y qué va a lograr esto? Va a lograr que haya un dispositivo que se comporte como switch raíz. ¿Qué pasa si un dispositivo falso se convierte en switch raíz, supuestamente? Bueno, digo que se convierten en switch raíz porque los demás, acuérdense que esto es un algoritmo, es para entregar un algoritmo. Él va a sacar una cuenta entre todos los dispositivos y va a colocar al dispositivo raíz. El dispositivo raíz, ¿qué va a pasar con ese dispositivo puente? Él va a tener, acuérdense, todas las interfaces en Designated. ¿Ok? Ah, pero acaba de mentir un dispositivo, un atacante, es decir, un software malintencionado, acaba de enviar BPDU falsas y por lo tanto cambió el cálculo. Al cambiar el cálculo, ¿qué es lo que pasa? El supuesto dispositivo falso se convierte en switch raíz. Mentira, él no es switch raíz porque él ni siquiera es switch, él es un software malintencionado. ¿Pero qué fue lo que hizo? Alteró las negociaciones de todos los demás switches y los demás switches, ahora creyendo que otro dispositivo es supuestamente el principal, ellos colocaron algunos puertos en designado y otros en bloqueado y, entienden, alteró la manera en que los interfaces se colocaron. Acuérdense que son forwarding, blocking, listen, learning, init, listen, learning, forwarding y blocking. Esos son los 5 estados. ¿Ok? Obviamente esos estados se vieron alterados. Al verse alterados, ¿qué es lo que va a lograr? Va a lograr que haya redundancia cíclica porque algunos switches van a sacar un cálculo malo y algunos switches van a liberar puertos que deberían estar bloqueados para evitar la redundancia cíclica, si se acuerdan de eso. Pero en este caso el software malintencionado se encargó de engañar a los switches y resulta que se van a crear redundancia cíclica. ¿Qué pasa cuando redundancia cíclica de tramas? Los buffers se llenan de información y sencillamente ellos van a mañana los dispositivos van a manejar información falsa y de esa manera ellos van a abrir y cerrar puertos, van a bloquear y desbloquear puertos y se puede crear una redundancia cíclica. ¿Qué van a suceder en los dispositivos? Se van a llenar los buffers, la memoria, acuérdense que los buffers son memoria, va a abarrotarse y cuando se abarrote existen dos situaciones. Los switches o se inhiben y quedan así hasta que usted lo apague y lo vuelva a encender, o sencillamente se va a reiniciar y se va a reiniciar y se va a reiniciar y se va a reiniciar, claro, porque se van a llenar los buffers. Sí, existen las dos maneras. Se puede reiniciar todo el tiempo o puede sencillamente quedar inhibido. He visto las dos situaciones en los switches. ¿Ok? ¿Cómo se mitiga o se resuelve este problema? Activando algo que se llama BPDU Guard. El reconocimiento de CDP. Bien, les recuerdo a todos ustedes que Cisco Discovery Protocol es un protocolo que nos permite conocer información de los vecinos, es decir, los dispositivos directamente conectados. Bien, si yo tengo un router conectado a un switch y conectado a otro switch y conectado a otro router y el Discovery Protocol está habilitado en estos dispositivos, él va a poder reconocer información como por ejemplo la interfaz por la que está conectada, la IP por la que está conectada, el tipo de protocolo que maneja por la interfaz, va a poder manejar información como el sistema operativo que maneja y pare de contar. Esa es toda la información que maneja. Resulta que los dispositivos van a compartir su información. Ahora, ¿cuál es realmente el problema?
El problema es que estás compartiendo información de la interfaz, de la capa 2, del protocolo de la capa 2. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, vamos a suponer que otro dispositivo confiable sepa ese tipo de información. No hay ningún problema porque yo tengo un dispositivo confiable. Ah, pero pues vamos a suponer que es un router de frontera, un router de borde, el que va hacia internet o el que va hacia otro enlace, un enlace de un proveedor de servicio. Y ahí estamos en un universo en donde los dispositivos son no confiables porque los dispositivos de proveedor lo maneja el proveedor, no yo. Entonces resulta que el CDP va a compartir la información de los dispositivos directamente conectados con los otros. ¿Qué se hace en este caso? Se deshabilita el protocolo CDP para que los hosts puedan manejar la información, ¿ok? Del CDP interno, pero no del externo. En este caso, si vamos hacia un proveedor, yo deshabilitaría en el router de frontera o la interfaz, me refiero yo al CDP, no a la interfaz, porque obviamente la comunicación es por medio de la interfaz. Me refiero a el CDP en la interfaz o sencillamente si yo decido que es mejor deshabilitar el CDP en todos los, en el router de frontera completo, también lo puedo hacer. Tengo las dos opciones. Puedo hacerlo en el router de frontera completico, porque, o sea, yo sé que es mi router de frontera, yo conozco las IP, yo conozco las MAC, yo sé lo que él tiene, no necesito que esté habilitado. Ah, bueno, lo deshabilito completamente a través del comando no cdp run, en el modo de configuración global, no cdp run, y se deshabilita de manera general en todas las interfaces del dispositivo, ¿ok? Del router de frontera. Ah, bueno, yo sí quiero tener las interfaces trabajando con CDP de la LAN, las interfaces de la LAN del router, pero yo no quiero que le mande información al proveedor de servicio. Te metes en la interfaz y colocas el comando no CDP enable y así deshabilitas el envío de información de CDP al proveedor de servicio. Por ejemplo, ¿hacia dónde va a ir el CDP? Va a ir está habilitado en las interfaces de la LAN, pero no está habilitado en la interfaz de la WAN. Ah, bueno, chévere. Está habilitado a nivel general en el router, pero hacia la WAN no se le puede enviar. Entonces están las dos opciones. O lo puedes deshabilitar completamente en un dispositivo con el comando no cdp run, o lo puedes deshabilitar de las interfaces sencillamente del comando no cdp enable. Cualquiera de las dos son válidas. Solamente que este es para todo el dispositivo, todas las interfaces del dispositivo. Y esta es solamente para la interfaz que me interesa. Para poderlo habilitar nuevamente en todo el dispositivo se coloca cdp run y para habilitarlo nuevamente en la interfaz específica le colocas cdp enable. Claro, señores, vamos a estar claros en una cosa. Es uno o el otro, no son los dos. O lo habilitas de manera general en el router o lo deshabilitas de manera general en el router o lo deshabilitas solamente en la interfaz que no te interesa que envíe solicitudes, no envíe información, publique información de CDP. ¿Ok? Ustedes deciden. Muy bien. Módulo. Acabamos de terminar el módulo 10. Bien. Vamos con la parte de la demostración, que es capítulo 11. Yo voy a ir pasando las láminas, pero vamos a ir viendo la parte de capítulo 11 para que veamos qué tiene que ver todo lo que acabamos de explicar del capítulo 10 con respecto a la manera de mitigarlo. Por supuesto, se utilizó el Packet Tracer para muchas de estas cosas. Hay cosas que funcionaron y hay cosas que no funcionaron. Por supuesto, yo le voy a ir diciendo qué funcionó y qué no funcionó para que usted lo tome en cuenta a la hora de hacer su examen de aptitudes prácticas en donde hay muchas de estas opciones habilitadas. Bien. Déjenme parar la grabación aquí.